Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. En el año 2009 tuve a mi primer hijo. Vivía entonces en la casa de mis suegros. Mi bebé siempre se despertaba en la madrugada a pedir comida. Los biberones estaban guardados en el refrigerador, para solamente meterlos al microondas y listo. Un día de esos que mi hijo se despertó, eran cerca de las 2 de la mañana. Estaba toda adormilada, y así fui al refrigerador. Saqué el biberón y lo metí al microondas. Segundos después, escucho un silbido en mi oído. Yo pensé que lo había imaginado por lo dormida que estaba, pero segundos después sucedió lo mismo. El silbido en mi oído. Veo a un lado mío y no hay nadie. Entonces tomo el biberón y salgo corriendo hacia el cuarto. Antes de llegar me detuve y me dije a mí misma: no seas tonta, no fue nada. Lo que fue un momento de tranquilidad terminó al sentir la sensación de una respiración en mi cuello, y al mismo tiempo siguieron silbando cerca de mi oído. Salté hacia la cama y traté de despertar a mi marido, pero no reaccionó. La cuna de mi hijo comenzó a saltar con él adentro. No sabía qué hacer. Alguien me aventó a la cama, y claramente sentí una presencia que no podía ver, ni siquiera en sombra. Se subía sobre mí. Parecía invencible. Unas manos me comienzan a ahorcar tan fuerte que no me dejaba respirar. Comencé a patalear y mi marido seguía sin responder. La cuna de mi hijo seguía saltando y mi bebé llorando. Al parecer mis suegros no escucharon lo que pasaba. En eso escucho una voz de un hombre que dice: ese niño es mío. No sé de dónde saqué fuerzas, pero como por arte de magia, lo que estaba arriba de mí desapareció, y la cuna dejó de moverse. Fui por mi hijo y lo cargué. Tardé como 1 hora en hacerlo dormir de nuevo. En la mañana les conté a todos en son de reclamo el por qué no me habían ayudado. Todos se quedaron callados como si escondieran algo. Entonces mi suegra intenta decir unas palabras, pero mi esposo la detiene. Comencé a exigir explicaciones. Nadie decía nada. No sé qué pasó en ese momento, pero comencé a marearme, y solo escuchaba que me decían que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que el niño estaba bien. Yo quería ayuda, pero como en la noche anterior, nadie me la dio, hasta que me desvanecí. Cuando logré despertar estaba en mi cama y había gente rara viéndome. No eran doctores ni personas conocidas. No conocía a ninguno de ellos. Solo veía caras, gente desnuda, y escuchaba cantos raros. Me aventaban agua y olía a huevo podrido. Yo recuerdo que solo me reía de ellos. En momentos no sabía por qué, pero sí escuchaba mi risa. Era un momento muy alegre, aunque ellos se veían bastante preocupados. Tardé mucho en poder controlar mi risa. Aún no encuentro motivos por tantas carcajadas de algo. Escuché una música de campanas que venían de atrás de la gente. Por más que buscaba de dónde venía ese ruido, no podía. La gente a mi alrededor no me dejaba de ver, y más porque estaba atada de manos y pies. Lo único que vi fue un hombre alto y muy pálido en la puerta del cuarto. No entendía lo que decían y eso me desesperaba mucho. Y todavía súmale el agua echada a perder con las burlas de las personas desnudas a mi lado. Comencé a gritarles groserías, maldiciones y todo lo que me sabía. Pero entre más lo hacía yo, más fuerte hablaban ellos. Yo solo pensaba en mi hijo. Quería saber qué le habían hecho, dónde estaba. Comencé a preguntar repetidas veces. Algunas veces gritaba y parecía que no me escuchaban. Solo me sujetaban más fuerte. Vi a ese hombre en la puerta, pero ahora con mi hijo en sus brazos, y no sé de dónde saqué fuerzas para gritar como nunca y decirles: ese niño es mío. Todos se callaron y me pusieron en la frente un hierro que estaba ardiendo. Me estaba quemando mi frente. No soportaba el dolor. Después de eso me desmayé. Desperté y ya no estaba esa gente. Solo estaba mi esposo, mis papás y mis suegros. Me preguntaron que si no recordaba nada y yo les dije que sí. Y lo mismo que te cuento, les conté a ellos. Hasta hoy nadie me ha dicho qué ha pasado. Mi esposo casi no duerme. Me siento vigilada por mis papás y mis suegros, como si estuviera loca o fuera a matar a alguien. Relato de Marisol R. Domínguez. Ella estuvo poseída por un demonio de nombre Balán, un príncipe del infierno. Durante más de 2 años, se le realizaron varios exorcismos en la iglesia del Ojo de Agua, en Saltillo,
y en la parroquia de San Miguel Arcángel de Puente Jula, Veracruz. Después de terminar la entrevista, ella dijo que todas las noches soñaba cómo iba a morir, y sería en un coche. En diciembre de 2011 recibió un mensaje de texto de un amigo en común, diciendo que Marisol había muerto en la autopista Torreón-San Pedro. Un camión había impactado de frente el auto en que viajaba con su esposo y su hijo. Afortunadamente el niño sobrevivió. El nombre de Marisol se cambió para esta historia por respeto a quienes la conocen. Segundo relato. El pequeño Juan. Mi tranquilidad se vio afectada por la presencia de un niño de aproximadamente 6 años, quien, con la confianza e inocencia de su edad, se sentó en la banca junto a mí. Desde que falleció mi esposa hace 4 meses, me quedo después del trabajo a distraerme un poco en este parque situado enfrente del hospital de la región. El pequeño me saludó con esa gran sonrisa que solo tienen los niños, ofreciéndome un caramelo. Se lo acepté por educación. La verdad no me gustan mucho los dulces. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás solo?, le pregunté. Estoy con mi papá, me dijo, señalando a un hombre sentado en otra banca a unos metros de donde estábamos. Se veía muy afligido. Estaba agachado con los codos sobre sus rodillas, tomándose la cabeza entre las manos. Parecía a lo lejos que estaba llorando. ¿Cómo te llamas, amiguito? Juan. Me llamo Juan, contestó. ¿Por qué está preocupado tu papá? Es por mi mamá. Está ella dentro del hospital. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. Pronto ella va a estar conmigo. Por un momento reflexioné sobre la inocencia de los niños. Siempre son optimistas hasta en las peores circunstancias. Volteé la mirada hacia el pequeño que sonreía tranquilamente. Por un buen tiempo pasé conversando con él de cosas triviales, de acuerdo a su edad, hasta que vio que su padre se levantó. Apresurado se despidió corriendo hacia él, alejándose los dos a paso lento. A partir de ese día, cuando llegaba a sentarme a la banca, mi pequeño amigo se aparecía de no sé dónde, siempre sonriendo, ofreciéndome el caramelo que yo guardaba discretamente en mi bolsillo. Y así, entre sus pláticas y juegos, se pasaban los minutos hasta que, como siempre, su padre se levantaba de la banca para dirigirse al hospital. Él se alejaba corriendo para caminar a su lado, aunque no entendía por qué el señor nunca lo tomaba de la mano. Cierta tarde, al ver que me acercaba a la banca de siempre, corrió a encontrarme dando pequeños brincos. Se le notaba muy feliz y casi gritándome a corta distancia me dijo que pronto se llevaría a su madre. Me sentía algo triste de saber que ya no lo vería más, pero al mismo tiempo me dio gusto saber que su madre pronto estaría bien. Era tanta su emoción que, hasta que se tenía que ir, me di cuenta que no estaba su padre. Quise preguntarle por él, pero corrió tan rápido que no me dio tiempo de hacerlo. La tarde siguiente volví a pasarla solo, como antes de que apareciera mi buen amiguito. Después de varias horas, cuando estaba a punto de irme debido al frío que sentía, y a que no tardaría en oscurecer, vi a Juanito que se acercaba dando saltos como si estuviera jugando, y con su característica sonrisa. Me dijo que al día siguiente se llevaría a su madre. Lo felicité y le dije que me alegraba por él. Pensé que no lo vería más, así que le di la mano para despedirme. Su manita estaba muy fría, pues solo llevaba una camisa de tela muy delgada y un pantaloncillo corto. Por eso le dije que se abrigara. Sin contestar, sacó de su bolsa un dulce que me ofreció como siempre lo hacía, y se echó a correr. Apenas se había alejado un par de metros cuando volteó y gritó algo que no alcancé a entender. Agitó su mano al aire como de despedida y se alejó perdiéndose entre la gente. Habían pasado 2 semanas sin ver al pequeño Juan. Pensaba que seguramente ya estaría en su casa al lado de su madre. Yo, como cada fin de semana desde hace 4 meses, fui al cementerio a dejarle flores a mi esposa. Estaba arreglando su tumba cuando vi a lo lejos al padre de Juanito, que llevaba un gran ramo de flores. Extrañado de no ver a mi pequeño amigo, lo seguí con la mirada, hasta que se detuvo a varios metros de donde yo estaba. Observé que de rodillas, totalmente deshecho, dejaba las flores en una tumba. Después de un largo rato se levantó y, acariciando la cruz del sepulcro, se marchó, cabizbajo, secándose las lágrimas. Intrigado me dirigí a la tumba que había visitado. La cabeza casi me explota cuando leí el epitafio: a nuestro amado hijo Juanito, 2011-2017. Recuerdo de mi adorable esposa Lucía, 1985-2023. No podía creerlo.
Mi amiguito había fallecido hace 6 años y efectivamente había venido por su madre. Sentí que todo me daba vueltas. No pude evitarme ir de espaldas sintiendo que caía en un abismo sin fondo. Entre la oscuridad, empezó a verse una luz que crecía lentamente, de la que salió después Juanito tomando la mano de su madre. Con su habitual sonrisa se despidió de mí agitando su manita. Cuando abrí los ojos vi el cielo más azul que nunca, y sentí una tranquilidad como hacía mucho no la sentía. Al levantarme todavía me sentía un poco mareado. Para evitar caerme de nuevo me detuve de la cruz de la lápida. Fue entonces que entendí lo que me gritó Juanito cuando se despidió en el parque. Dile a mi madre que estamos bien, y ya no estés triste por tu esposa. Ella también te ama.